cuñado, que se casó con mi hermana, le dijo a mi esposa que estaba enamorado de ella. Esto llevó a una cadena de descubrimientos horribles en nuestra familia ayer. De la nada, mi cuñado le preguntó a mi esposa si podía reunirse con él para almorzar. Dijo que había algo de lo que necesitaba hablar con ella. Cuando mi esposa me contó sobre su invitación, parecía desconcertada, pero no demasiado preocupada. ¿Crees que se trata de mi hermana?, me preguntó, mientras se quitaba el cabello de la frente. Tal vez estén teniendo problemas y él quiere conocer la perspectiva de una mujer sobre las cosas. Encontré toda la situación extraña. Mi cuñado nunca antes se había comunicado con mi esposa de esta manera, pero a menudo le enviaba mensajes de texto a otros miembros de la familia por razones mundanas. Así que no pensé mucho en eso. Después de todo, éramos una familia muy unida y no era inusual que nos apoyáramos mutuamente en los momentos difíciles. Ve a averiguarlo, le dije, ignorando mi inquietud inicial. Mi esposa estuvo de acuerdo, decidiendo reunirse con él en un café cerca de su oficina al día siguiente. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir a trabajar, volvió a mencionar el almuerzo. Todavía no estoy segura de qué se trata, dijo con un dejo de preocupación en su voz. La tranquilicé diciéndole que probablemente no era nada serio. Solo escucha lo que tiene que decir, y si es algo en lo que necesita ayuda, lo resolveremos juntos, dije. Es un café concurrido lleno de la gente habitual a la hora del almuerzo, y mi esposa se siente un poco más a gusto al estar en un lugar tan público. Llega un poco temprano y encuentra una mesa cerca de la ventana, donde puede vigilar la entrada. Él llega unos minutos después, luciendo más nervioso de lo que ella lo había visto nunca. Intercambian las cortesías habituales, hablan sobre el trabajo y los niños durante unos minutos, pero luego, tan pronto como llega su comida, él respira profundamente y se sumerge en lo que realmente vino a decir. Empieza por felicitarla, diciéndole lo hermosa que se ve. Al principio, ella piensa que solo está siendo educado, pero luego continúa. Le dice lo hermosa que está, siempre ha sido una mujer radiante, como ella le hace sentir cosas que nunca antes había sentido. Fue amor a primera vista, dice con voz temblorosa. Te he amado desde el momento en que te vi por primera vez. Si fueras mía, te trataría como la reina que eres. Te daría todo lo que mereces. Mi esposa está atónita, lo mira fijamente, incapaz de creer lo que está escuchando. Este hombre, mi cuñado, casado con mi hermana y padre de sus 2 hijos, le está abriendo su corazón a mi esposa, se lo dice todo, haciendo grandes promesas sobre lo diferente que sería la vida si estuvieran juntos. Continúa diciendo cómo ha estado conteniendo estos sentimientos durante años, cómo la ha observado y admirado desde lejos, sintiendo cada vez más que están destinados a estar juntos. Ella intenta interrumpir para decirle que está cometiendo un gran error, pero él sigue hablando por encima de ella, casi como si hubiera ensayado este discurso 1000 veces en su cabeza. Este hombre siempre ha tenido una relación amistosa con mi esposa. Nuestra familia se ve a menudo ya que somos un grupo muy unido. Él siempre ha sido el tío divertido de nuestros hijos, el tipo que está presente en cada barbacoa familiar, en cada cena de vacaciones. Le envía mensajes de texto a mi esposa naturalmente, pero siempre han sido sobre cosas cotidianas, preguntar por los niños, programar eventos familiares, cosas así. Nada demasiado íntimo, nada que hiciera sonar alguna alarma. De hecho, él también envía mensajes de texto y llama a mi mamá. Tienen una relación amistosa y ninguno de nosotros pensó nada al respecto. Para nosotros, él siempre ha sido un buen tipo, alguien en quien confiamos implícitamente. Así que escuchar a mi esposa contarme esto es como un puñetazo en el estómago. Mi esposa no lo deja terminar. Se levanta de su silla, caminando apresuradamente y se va. Está temblando mientras me llama, contándome todo lo que acaba de pasar. Mientras habla por teléfono conmigo, los mensajes de texto de él empiezan. Primero son disculpas, que no quiso decir eso, que piensa que es solo un capricho, que siente haberla hecho sentir incómoda. Pero el daño ya está hecho. Ella sale temprano del trabajo para volver a casa y hablar conmigo sobre esto. Su teléfono zumba sin parar con sus llamadas y mensajes. Le digo que responda a una de sus llamadas, que lo ponga en altavoz para que pueda escuchar. Él está llorando, rogándole que no le diga a mi hermana.
Sigue diciendo que fue un error, que malinterpretó las señales, que pensó que ella sentía lo mismo. Aparentemente, cuando estuvimos juntos el fin de semana pasado, él pensó que mi esposa estaba coqueteando con él, que tuvieron un momento a solas en nuestra cocina donde sintió una conexión. Mi esposa es carismática, puedo ver cómo eso pudo malinterpretarse. Pero esto va más allá de lo que podríamos haber imaginado. Él pregunta si me lo dijo, y yo respondo que sí mientras estoy en altavoz. Entonces él comienza a rogarme también, suplicando que mantengamos esto en secreto. Esto continuó por un tiempo, él rogando y nosotros escuchando. Mi pregunta principal era si había engañado a mi hermana antes. Juró que no lo había hecho. Juró por la vida de sus hijos que solo había sido mi esposa. Dijo que debería entender que era ella, solo ella. En ese momento, ya no escuché más. Le dije que era suficiente por esta noche, y que lo llamaría mañana. Ahora nos quedamos con este lío, sin saber qué hacer a continuación. Mi esposa dice que deberíamos conducir hasta allí ahora mismo y contárselo a mi hermana, pero la idea de destruir la familia de mi hermana me está matando. Pensar en lo que esto le hará a mis sobrinas me hace querer vomitar. Sé que lo correcto es contárselo a mi hermana, pero también estoy pensando en mi esposa. No es su culpa, pero seguro que habrá resentimiento de mi familia. Incluso si mi hermana no se divorcia de él y se reconcilian, no puedo ver cómo volveremos a estar juntos como antes, si es que lo hacemos. Todo este episodio puede destrozar a mi familia. No me importa un carajo él, trató de destruir a mi familia, pero me importan todos los demás. Actualización, así que, todos los que me dijeron anoche que no podía esperar para contárselo a mi hermana tenían razón. Un poco después de las 12, recibí una llamada de mi hermana. Parecía molesta y dijo que tenía que decirme algo. Se me hundió el corazón cuando me explicó que su marido, mi cuñado, había acudido a ella llorando, afirmando que mi mujer había intentado iniciar una aventura con él. Le contó una historia en la que mi mujer era la instigadora, tratando de echarle toda la culpa a ella. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Inmediatamente le dije a mi hermana que ese no era el caso y le aseguré que iría enseguida. Esta situación necesitaba ser abordada cara a cara, no por teléfono. Colgué y, con un sentido de urgencia, llamé a mis padres. Desperté a mi madre y a mi padre, explicándoles lo que estaba pasando en frases cortas, rápidas. Mi padre estaba furioso, mi madre parecía sorprendida, pero decidida. Acordaron ir a la casa de mi hermana para sentarse con sus hijos, ofreciendo el apoyo que ella necesitaría desesperadamente en este momento. Luego llamé a mi hermano menor. Respondió aturdido, la confusión se convirtió en alarma cuando le conté. Prometió venir a nuestra casa y quedarse con nuestros niños, asegurándose de que no se quedaran solos durante esta agitación. Su calma y presencia constante serían un consuelo para ellos. Mientras tanto, mi esposa ya estaba recogiendo sus cosas, su rostro pálido y cansado. Estaba temiendo la confrontación, pero sabía que era necesaria. Salimos de la casa a toda prisa. El viaje a la casa de mi hermana se sintió más largo de lo que realmente fue. El silencio en el auto era pesado, ambos perdidos en nuestros pensamientos. Cuando llegamos, la escena era incluso más tensa de lo que había imaginado. Mi hermana estaba afuera en el porche delantero con mi cuñado cuando llegamos. Él se veía derrotado, con los ojos abatidos, su postura se contagiaba su derrota. Él sabe que tenemos los mensajes de texto y los mensajes de voz, la prueba innegable de su traición. Realmente no sé qué esperaba lograr al llamar a mi hermana en el medio de la noche con sus mentiras. Tal vez pensó que podía adelantarse a la historia, torcer la narrativa para salvarse, pero fue un esfuerzo inútil. Mientras caminamos hacia ellos, la tensión en el aire es palpable. Mi esposa está temblando, su rostro es una máscara de ira controlada y dolor. Le entrega su teléfono a mi hermana sin decir palabra. Mi hermana lo toma, sus manos firmes, pero sus ojos arden con una mezcla de furia y dolor. Ella se desplaza por los mensajes, su expresión se endurece con cada uno que lee. Luego escucha los mensajes de voz, la evidencia condenatoria de sus declaraciones y sus negativas. Antes de que pueda decir algo, mi cuñado comienza a sollozar.
Este es un hombre que corre hacia edificios en llamas, que enfrenta el peligro a diario sin pestañear. Verlo así, roto y vulnerable, es desconcertante. Sus gritos son profundos y guturales, crudos de arrepentimiento y miedo. Es una escena que es casi surrealista, un bombero grande y duro, puesto de rodillas por sus propias acciones. El rostro de mi hermana permanece impasible, una máscara de firme determinación. Ella siempre ha sido dura, pero ahora es inflexible. Ella espera a que él termine, su silencio es más poderoso que cualquier palabra. Cuando finalmente se calma, todavía tartamudo con los restos de sus sollozos, ella habla. Empaca una maleta y vete, dice con voz fría y clara. No soporto mirarte. Él intenta discutir para defender su caso, pero ella no quiere saber nada. Dice bruscamente, cortando sus palabras. No hay nada que puedas decir que mejore esto. Ella se aleja de él, camina hacia mi esposa y la abraza. Es un momento de solidaridad entre ellas, un pequeño consuelo en medio de esta pesadilla. Han sido amigas desde la universidad y la fuerza de su vínculo es evidente. Es un alivio ver que, a pesar de todo, están juntas. Esto me deja de pie con mi cuñado. Es un desastre, su cara roja e hinchada de llorar, sus hombros caídos. Me mira, sus ojos suplicando algún tipo de comprensión o perdón, pero no tengo nada que ofrecer. Intenta hablar con la voz quebrada, pero lo interrumpo. Tienes que irte, digo firmemente. Este es tu lío. Tienes que lidiar con las consecuencias. Él asiente, derrotado, y lentamente se dirige al interior para empacar sus cosas. Mi hermana se queda con mi esposa. Las dos hablan en voz baja, apoyándose mutuamente. El resto de la noche fue un torbellino de conversaciones y planes. Todos nos unimos alrededor de mi hermana y la ayudamos a descubrir qué hacer a continuación, cómo proteger a sus hijos de las consecuencias. Mi hermana comienza a cuestionar a mi esposa, tratando de entender por qué su esposo pensó que algo de esto podría funcionar. Debe haber tenido alguna razón para creer que ella correspondía a sus sentimientos. Mi hermana insiste en que no había habido ningún problema en su matrimonio, todo había sido normal. Mi esposa está llorando en este punto, las lágrimas corren por su rostro mientras intenta darle sentido a la situación. No hay nada que no hayas visto, dice con voz temblorosa. Le entrega a mi hermana su teléfono de nuevo y juntas revisan minuciosamente cada mensaje de texto enviado en los últimos 2 años. Leen cada uno con atención, buscando cualquier indicio de comportamiento inapropiado, pero no hay nada allí. Mi esposa simplemente estaba siendo ella misma. Tiene una personalidad juguetona, siempre bromeando y burlándose, es parte de lo que la hace tan adorable y accesible. Mi cuñado tiene un sentido del humor similar y siempre se han burlado el uno del otro de una manera alegre e inofensiva. Ella hace lo mismo con mi madre y mi hermano menor, es solo la forma en que interactúa con la gente. El único incidente que mi esposa puede recordar que podría haber sido malinterpretado sucedió el fin de semana pasado. Ella lo cuenta, tratando de señalar dónde salieron mal las cosas. Estábamos todos juntos en nuestra casa, mi esposa y mi cuñado alcanzaron el refrigerador al mismo tiempo. Se empujaron juguetonamente para ver quién llegaría primero, riéndose mientras lo hacían, así que él la dejó ganar, pero luego la rodeó por la cintura para agarrar una cerveza, moviendo su mano lentamente. Ella admite que en ese momento, la forma en que lo hizo se sintió un poco inapropiada. Fue una sensación fugaz y ella lo ignoró, no queriendo hacer un gran problema de eso. Se pregunta ahora si su silencio le dio alguna esperanza equivocada. Mi hermana escucha, su expresión se suaviza. Ella no culpa a mi esposa por nada de esto, la conoce lo suficientemente bien para entender que su naturaleza juguetona no es una invitación a nada más. No es tu culpa, la tranquiliza, y mi esposa asiente, aunque la culpa aún persiste. Mientras terminan de leer los mensajes, está claro que nunca hubo ninguna atracción mutua, ninguna señal oculta o coqueteo secreto. Mi esposa solo estaba siendo ella misma, y mi cuñado tomó eso y lo retorció en algo que no fue. La comprensión de que este malentendido ha causado tanto dolor es casi demasiado para soportar, pero al menos por ahora, la creencia de mi hermana en mi esposa permanece intacta. Entonces mi hermana comienza a revisar su laptop para ver qué más no sabe sobre él.
Está enojada y frenética en este punto, sus manos tiemblan mientras escribe. Adivina la contraseña y, en el tercer intento, está adentro. Con una respiración profunda, comienza a buscar entre sus archivos, buscando cualquier cosa que pueda arrojar más luz sobre esta pesadilla. No pasa mucho tiempo antes de que encuentre algo inquietante. Están enterradas en una carpeta etiquetada de manera inofensiva. Hay muchas fotos de mi esposa, se remontan a años atrás y lo que es más inquietante es que siempre son tomas aisladas, solo de ella, nunca en entornos grupales o momentos familiares espontáneos. Mi hermana las revisa, su enojo se convierte en frío horror escalofriante. Un conjunto de fotos se destaca. Hace unos años fuimos a un viaje en pareja al Caribe. Fueron unas vacaciones en pareja sin los niños. Mi esposa, sintiéndose más relajada en el entorno solo para adultos, había usado un bikini que normalmente no usa, prefiriendo trajes de baño más modestos, pero esta vez se había sentido lo suficientemente cómoda para hacerlo. Probablemente había 50 fotos de ella en ese bikini, cada una tomada sin su conocimiento. La cara de mi hermana palidece mientras las revisa. Está claro, él ha estado tomando estas fotos en secreto durante años, coleccionándolas obsesivamente. La comprensión de que ha estado albergando esta fijación, acechando en las sombras de eventos familiares, le hace temblar la espalda. ¿Esto entra ahora en territorio de orden de alejamiento? Se pregunta en voz alta, su voz apenas por encima de un susurro. Esto ha tomado un giro espeluznante, mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros hubiera imaginado. Se ha cruzado el límite entre lo inapropiado y lo absolutamente perturbador. Nos llama para mostrarnos las fotos. Mi esposa murmulla y se lleva la mano a la boca en estado de shock. No tenía idea de que él estaba haciendo esto. La ira de mi hermana ahora se modera con un profundo sentido de traición, empieza a hablar sobre los próximos pasos, acción legal, protección para sus hijos y una orden de alejamiento, todas las posibilidades que deben considerarse ahora. Todos estamos tambaleándonos por este nuevo descubrimiento. El hombre que creíamos conocer, en quien confiábamos como esposo, padre y cuñado, ha mostrado un lado de sí mismo que es oscuro y perturbador. Ya no es solo una cuestión de encaprichamiento, es algo mucho más insidioso. Desafortunadamente, el lío continúa. Mi hermana aceptó hablar con su marido anoche y dejar que se explicara. Estaba decidida a obtener la historia completa y decidió involucrar a mi esposa directamente para asegurarse de que no hubiera mentiras ni medias verdades. Organizaron una videollamada con mi esposa presente, yo escuchaba fuera de cámara. Mi corazón latía con una mezcla de ira y miedo. Mi hermana, siempre minuciosa, grabó toda la conversación por si acaso. Tan pronto como comenzó la llamada, la tensión era palpable. Mi cuñado parecía exhausto, sus ojos enrojecidos e hinchados de llorar. Comenzó vacilante, su voz temblorosa, pero mientras hablaba la verdad comenzó a salir, y la historia se desarrolló de una manera que ninguno de nosotros había anticipado por completo. Admitió que ha estado obsesionado con mi esposa durante años, comenzó el día que la conoció. Confesó con una voz que era apenas más alta que un susurro. Continuó explicando que fue durante una de esas primeras reuniones, donde mi hermana, ansiosa por presentar a su nuevo novio a sus amigos, lo había traído. Mi esposa y yo en ese momento estábamos saliendo, pero él la había conocido antes de conocerme a mí. Al principio pensó que sus sentimientos eran puramente físicos, un enamoramiento inocente que podía dejar de lado, pero a medida que pasaba el tiempo y pasaba más tiempo con ella, se dio cuenta de que era más que eso. Se obsesionó con su personalidad, su risa, la forma en que interactuaba con todos a su alrededor. Describió momentos en los que se encontró observándola, cautivado por su presencia, incluso cuando ella solo estaba siendo ella misma, juguetona y amable. Detalló cómo había tratado de reprimir estos sentimientos, convenciéndose a sí mismo de que eran inofensivos, pero con el tiempo su obsesión creció. Comenzó a encontrar formas de estar cerca de ella más a menudo, ofreciéndose como voluntario para ayudar con eventos familiares, inventando excusas para enviarle mensajes de texto sobre cosas triviales. Fue un proceso lento e insidioso que finalmente llevó al punto en el que se sintió obligado a confesar sus sentimientos, engañándose a sí mismo creyendo que ella podría sentir lo mismo. Mi hermana escuchó, su rostro era una máscara de rabia controlada y angustia.
No lo interrumpió, dejándolo cavar su propia tumba con cada palabra. Mi esposa, por otro lado, estaba visiblemente conmocionada, escuchando cuánto tiempo había estado sucediendo esto, cuán profunda era su obsesión. Era casi demasiado para ella. Cuando terminó, hubo un silencio pesado. Mi hermana finalmente habló con su voz gélida y mesurada. ¿Qué te hizo pensar que su esposa lo dejaría por ti?, preguntó, sus ojos clavados en los de él. Tartamudeó, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Mencionó la supuesta atracción mutua, los momentos que él había malinterpretado como señales de su reciprocidad. Toda esta terrible experiencia fue una fantasía retorcida de mi cuñado, un delirio peligroso que casi había destrozado a nuestra familia. La tensión que se había ido acumulando durante la llamada finalmente estalló en una tormenta de maldiciones y gritos. La voz de mi esposa era una mezcla de furia y dolor, mientras que la de mi hermana era férrea e implacable. El aluvión de emociones era abrumador, el aire estaba cargado de traición e incredulidad. La llamada telefónica terminó abruptamente cuando mi esposa, temblando y angustiada, colgó. Estaba preocupada por mí. Se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos por el miedo y la confusión. Fue unilateral, me aseguró, su voz temblaba. Nunca pensé que no lo fuera, respondí, tratando de calmarla. Incluso si lo encontraba físicamente atractivo en algún momento, supe que nunca actuaría en consecuencia. Ella simplemente no es ese tipo de persona. Al principio de nuestra relación, hubo un momento en que resumió su postura sobre la confianza y la fidelidad a la perfección. Recuerdo haberla visto una mañana mientras se vestía, admirándola sin decir una palabra. Se dio cuenta, me dio una sonrisa burlona y me preguntó si me gustaba lo que veía, pero luego su expresión se volvió seria, casi fría. Nunca te equivoques, dijo, su tono fue sin dejar lugar a malentendidos, o nunca volverás a ver esto. Ella decía en serio cada palabra. Mi esposa se toma en serio la confianza, una vez que se rompe, es casi imposible repararla. Mientras estaba sentado allí, repitiendo la escena caótica en mi mente, no pude evitar pensar en mi cuñado. Sabía que era un poco arrogante, siempre caminaba con cierta arrogancia, pero Dios mío, nunca supe que él se consideraba tan importante para creer que podía hacer algo así. Sus delirios de grandeza eran asombrosos, completamente alejados de la realidad. Hablé con mi hermana más tarde, una vez que el shock inicial había empezado a desaparecer, pudimos hablar con más calma. Ella estaba resuelta y determinada a proteger a sus hijos de las consecuencias de las acciones de su esposo. Me dijo que se pondría en contacto con un abogado a primera hora de lunes por la mañana para ver qué medidas podía tomar para limitar su exposición a sus hijos. Quería asegurarse de que estuvieran protegidos de la mayor parte posible de este lío. En lo que a mí respecta, él está alejado de la realidad, dijo con voz firme y resuelta. Su preocupación ya no era salvar su matrimonio, sino salvaguardar a sus hijos y mantener una apariencia de estabilidad para ellos. De todos modos, mi cuñado regresó a casa ayer, no porque mi hermana lo quiera de vuelta, sino porque no puede detenerlo legalmente. A pesar de la agitación y la clara traición, él tiene derecho a estar en la casa hasta que avance el proceso legal. La atmósfera es tensa e incómoda, llena de palabras no dichas y resentimiento palpable. Ya terminaron, y creo que ahora se da cuenta. Hay una mirada vacía en sus ojos, como si entendiera que cualquier esperanza que tenía de salvar su matrimonio se ha ido. El abogado le dijo a mi hermana que, dado que el comportamiento de mi cuñado en los últimos días ha sido documentado, hay una buena posibilidad de que se le conceda la custodia total de los niños. Los mensajes de texto, los mensajes de voz y el inquietante conjunto de fotos pintan un retrato claro de su obsesión e inestabilidad. No parece ni siquiera querer pelear con ella por eso. Es como si supiera que lo ha perdido todo y está demasiado cansado para dar batalla. Mi hermana estará bien. Es más fuerte de lo que parece, y cualquier amor que tenía por él se ha ido. Se mueve por la casa con una determinación palpable. Su enfoque ahora está completamente en sus hijos y su futuro. No parece estar destrozada por esto, más bien, parece alguien que finalmente ha visto la verdad y está lista para seguir adelante. Los niños aún no saben qué pasó. Sienten que algo está mal, los niños siempre lo saben, pero no conocen los detalles.
Mi cuñado nunca estaba mucho tiempo cerca de todos modos. Cuando los niños estaban en casa, a menudo dormía en la estación de bomberos, haciendo turnos dobles en horas extras. Su ausencia era una constante en sus vidas, una brecha silenciosa, pero siempre presente, a la que se habían acostumbrado. Pero es seguro que será difícil para ellos una vez que sepan lo que va a pasar. La estabilidad de su hogar, la presencia de ambos padres, incluso si estaba fracturada, cambiará. Mi hermana está preparada para esto. Ya ha hablado con un psicólogo infantil para ayudarlos a navegar por las inevitables preguntas y emociones que surgirán. Ella está lista para ser madre y padre, para brindarles el amor y el apoyo que necesitarán. En cuanto a mi cuñado, se queda en la habitación de invitados, una figura silenciosa en una casa que ya no se siente como su hogar. Parece resignado a su destino, haciendo lo que tiene que hacer, pero sin ninguna lucha real. Es una visión triste y lamentable, pero mi simpatía es limitada. Algunos de mis amigos han dicho que debe haber más mujeres, que alguien tan obsesivo como mi cuñado no podría haberse fijado en una sola persona. Pero hasta donde sabemos, no ha habido nadie más. En realidad, es solo la obsesión con mi esposa, su fijación en ella ha sido singular e intensa, sin dejar espacio para nadie más. Después de que todo salió a la luz, mi esposa bloqueó su número de teléfono, tratando de crear algo de distancia y protegerse de sus avances no deseados. Pero la misma noche que regresó a casa, le envió un correo electrónico a mi esposa desde una cuenta que acababa de crear. Comenzó con una disculpa aparentemente sincera, pero rápidamente se convirtió en algo mucho más oscuro. Comenzó diciendo que no terminó su discurso en el restaurante ese día, dando a entender que había más que necesitaba confesar. Luego se lanzó a párrafos y párrafos sobre todas las cosas que ama de mi esposa. Detalló la desesperación que sintió, las emociones abrumadoras que lo habían llevado a actuar tan irracionalmente. Contó cada pequeño detalle que admiraba de ella, su sonrisa, su risa, la forma en que interactuaba con los demás. Fue innecesariamente inquietante, por decirlo menos, ver su obsesión expuesta tan crudamente. Mencionó su supuesta atracción mutua, insistiendo nuevamente en que había una palpable tensión íntima entre ellos, que siempre había sentido. Estaba delirando, confundiendo su naturaleza amistosa y juguetona con algo más. Pintó una imagen de una conexión que existía solo en su mente, una fantasía que se había convencido a sí mismo de que era real. El correo electrónico terminó con una sección bastante grande sobre mí. Digamos simplemente que no sabía que tenía una opinión tan baja de mí. Estaba bastante seguro de que no estaba satisfaciendo a mi esposa adecuadamente, criticó todo, desde mi apariencia hasta mi comportamiento, insinuando que de alguna manera yo no era digno de ella. Sus palabras tenían la intención de socavarme, de sembrar semillas de duda e inseguridad. Leer ese correo electrónico fue otro sabor amargo. Estaba claro que su obsesión con mi esposa había distorsionado sus percepciones y alimentado su desdén por mí. Me veía como un obstáculo, alguien indigno de la mujer a la que había puesto en un pedestal. Pero en lugar de sentirme amenazado, solo solidificó mi resolución de proteger a mi esposa y a mi familia de sus delirios. Enviamos el correo electrónico a mi hermana y a su abogado. Era otra evidencia de su estado mental inestable, otra pieza del rompecabezas que mostraba lo lejos que había llegado. Este correo electrónico, con su mezcla de disculpas, obsesión y locura, podría ser suficiente para sacarlo de la casa permanentemente. Por ahora, mi esposa y yo lo estamos tomando un día a la vez. El apoyo de nuestros amigos y familiares ha sido invaluable, ayudándonos a navegar esta situación surrealista y dolorosa. Finalmente, mi esposa no la pasó muy bien, pero está mejorando cada día. Se siente culpable por estar demasiado cómoda cerca de mi cuñado. Normalmente ella es muy cuidadosa al establecer límites con otros hombres. En caso de que no estuviera claro, mi esposa es bastante hermosa y recibe mucha atención masculina. Sin embargo, se sentía segura cerca de mi cuñado porque él era familia y ella nunca pensó que él cruzaría ninguna línea. Afortunadamente, ella y mi hermana están en buenos términos y no parece haber ningún resentimiento, lo cual es un alivio. Todos estaremos bien, pero llevará tiempo. Gracias a todos los que comentaron y ofrecieron su apoyo. Mi principal preocupación durante todo esto fue mi hermana y sus hijos.
El impacto de las acciones de mi cuñado en sus vidas es inmenso. Asegurar su protección y bienestar emocional se convirtió en nuestra prioridad. Los niños, especialmente, necesitan protección de situaciones tan tóxicas para mantener su sentido de seguridad y normalidad. Cuando se enfrentan a una situación así, es esencial actuar con rapidez y decisión. No dudamos en reunir pruebas, enfrentar el problema e involucrar ayuda legal para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los involucrados. La postergación o la negación podrían haber provocado más daño. En tu opinión, ¿qué piensas de esta historia? Por favor, deja tu comentario abajo para hacerme saber. Gracias por escuchar. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más impactantes historias de la vida real que suceden a tu alrededor.